La venganza de Alara. El ocaso del Titán. ¿Cuál es el precio de la indiferencia? Para Marcus Sterling, no era nada. Pensó que podía abandonar a su esposa y a su hijo enfermo en un ático de 10 millones de euros para irse a los brazos de su amante, convencido de que su poder lo hacía intocable. Pero cometió un error fatal. Dejó las llaves de su imperio en manos de una mujer que no solo era su esposa, sino una experta en auditoría forense con sed de justicia. Esta noche, Marcos va a descubrir que el andamiaje de mentiras que construyó está a punto de desplomarse, y la mujer que él despreció es quien sostiene el mazo. Déjanos tu opinión. ¿Crees que un padre que abandona a su hijo en una emergencia merece una segunda oportunidad? ¿O el perdón es imposible? Dinos desde qué ciudad nos ves y califica este inicio del 0 al 10. Suscríbete para no perderte esta ejecución pública. Capítulo 1. Una jaula de oro y hielo. El silencio en un ático de 10 millones de euros en la calle Serrano de Madrid puede ser un tipo especial de vacío. Para Alara Vega, era una caverna reluciente y pulida de hielo. Esa noche, el único sonido era la respiración agitada y dificultosa de su hijo de 6 meses, Leo, y el eco de las últimas palabras de su marido. Marcus Sterling se había detenido en el umbral, con su traje de Tom Ford, que valía más que todos los ahorros de los padres de Alara. Su rostro atractivo estaba rígido por la impaciencia. Ella le había suplicado que no se fuera. No esa noche. Está ardiendo en fiebre, Marcos, había suplicado ella, estrechando el cuerpo febril de Leo. Por favor, ayúdame. Él simplemente se ajustó el gemelo de oro, con los ojos tan fríos e indiferentes como el mármol bajo sus pies. Es solo un bebé, Alara. Estarás bien. No seas dramática, sentenció él, despreciando el terror de ella y la salud de su propio hijo. Luego, se fue. La puerta blindada se cerró con un clic metálico, mientras él se dirigía a encontrarse con su amante, dejando a Alara sola en su jaula de oro, con un niño enfermo y un corazón rompiéndose en 1000 pedazos. Ella pensó que esa era la peor noche de su vida. Se equivocaba. La verdadera pesadilla apenas comenzaba. Capítulo 2. La fachada se derrumba. Alara creía que estaba viviendo un cuento de hadas. Conoció a Marcos en una glamurosa gala benéfica en el Teatro Real, un romance relámpago que parecía sacado de las revistas de sociedad. Él era el chico de oro, de Sterling and Hawthorne Capital, una estrella en ascenso en el despiadado mundo de las finanzas de la Castellana. Era encantador, ambicioso y devastadoramente guapo. La persiguió con una intensidad que la dejó sin aliento, afirmando amar su inteligencia afilada y su fuerza silenciosa. Él la convenció de poner en pausa su prometedora carrera en auditoría forense. Construiré un imperio para nosotros, Alara. Le susurraba. Solo necesito que estés a mi lado. Y durante un tiempo, fue perfecto. El ático con vistas al retiro, los vestidos de alta costura, los viajes a las Maldivas en jet privado. Pero la perfección era un barniz frágil. Las grietas empezaron lentamente, noches frecuentes en la oficina, viajes de negocios que se extendían sin explicación y un perfume extraño y empalagoso en sus chaquetas. Cuando ella preguntaba, él le daba la vuelta a la situación, acusándola de ser necesitada y de no entender la presión de la gran adquisición de la firma Hawthorne. Esa noche, el barniz no solo se agrietó, se hizo añicos. Leo tenía casi 40 grados de fiebre. El pediatra advirtió que debían vigilarlo de cerca.
Marcos llegó a las 8, solo para cambiarse de ropa. «No puedes irte», dijo a Lara, temblando. «Leo está muy mal». Marcos apenas la miró. Estaba enviando mensajes de texto con una sonrisa burlona. Ella sabía quién era. Chloe, la joven y despampanante publicista de una firma rival. «Estará bien», dijo él, despreciativo. «Los bebés tienen fiebre. Es lo que hacen. Tengo una cena de negocios crucial para la adquisición». «Es trabajo». «Tu trabajo se llama Chloe», espetó ella con una risa amarga. El rostro de Marcos se endureció, revelando al hombre despiadado bajo la máscara del marido perfecto. «Mis asuntos no son de tu incumbencia. Tu trabajo es cuidar de esto», señaló al bebé. «Es solo un bebé. Estarás bien». Esas palabras la golpearon más fuerte que un puñetazo. Su mundo entero reducido a un inconveniente. Lara se hundió en el sofá mientras él se marchaba, sintiendo por primera vez un odio profundo y sin fondo por el hombre que prometió amarla para siempre. Capítulo 3. La larga noche del alma. Las horas que siguieron fueron un descenso al infierno. El ático se sentía como un museo vacío y amenazante. Lara bañó a Leo con agua tibia, pero el niño apenas reaccionaba. Su fiebre subió a 40.5 grados. Intentó llamar a Marcos. La primera vez saltó el buzón. «Has llamado a Marcos Sterling. Deja un mensaje». La segunda vez, la llamada fue rechazada. Él la había bloqueado. Estaba con Chloe, riendo y bebiendo, mientras su hijo luchaba por respirar. A las 2:15 a.m., el desastre estalló. Leo soltó un grito penetrante y comenzó a convulsionar. Una convulsión febril. Lara entró en pánico, pero sus antiguos instintos analíticos tomaron el control. Agarró las llaves, envolvió a Leo en una manta y corrió hacia la puerta. Al pasar por el despacho de Marcos, vio la puerta entreabierta. Una lámpara iluminaba el caos de su escritorio. Por un segundo, la rabia la detuvo. Sus ojos captaron una carpeta etiquetada como Adquisición Hawthorne, Proyecto Nightingale. Debajo, vio registros de una empresa fantasma que nunca había mencionado. Nightingale Holdings LLC. Como auditora forense, algo en su cerebro hizo clic. Había estructuras societarias allí que olían a fraude, pero no había tiempo. Leo volvió a gemir y ella salió corriendo hacia el hospital. Capítulo 4. El despertar de la leona. En la sala de emergencias del hospital infantil, Lara era una figura solitaria en pijama de seda y lágrimas. Los médicos estabilizaron a Leo y le aseguraron que la convulsión, aunque aterradora, no era peligrosa. Mientras amanecía, Lara observaba a su hijo dormir. El amor que sentía por Marcos se había evaporado por completo en el crisol de esa noche. Estaba redactando un mensaje para su abogado de divorcio cuando su teléfono sonó. Era Arturo Hawthorne, el socio principal de la firma y jefe de Marcos. Una leyenda de las finanzas de 70 años, con una integridad inquebrantable. «Lara, espero no llamar en mal momento. He estado buscando a Marcos toda la noche. Su teléfono está apagado y ha fallado en una entrega crítica para la fusión de mañana. ¿Está contigo?» Lara respiró hondo. El instinto de proteger la imagen de su marido murió en ese instante. «No, Arturo. Me dijo que tenía una cena de negocios con la firma anoche y no ha vuelto. Estoy en el hospital con mi hijo que tuvo una convulsión febril mientras su padre se iba de fiesta». Hubo un silencio sepulcral al otro lado. «Lara, no hubo ninguna cena de empresa anoche. Marcos debía estar en la oficina revisando los números finales. Ha puesto en peligro la operación más grande de la década». El frío recorrió la espalda de Lara. «Arturo, creo que Marcos no solo ha estado mintiendo sobre dónde está.
Vi unos archivos en su oficina sobre algo llamado Nightingale Holdings. Necesitamos hablar, dijo Arturo con voz grave. Mi coche estará en el hospital en 20 minutos. Eres la única persona que puede ayudarnos a desentrañar lo que este hombre ha hecho. ¿Qué harías tú? Alara tiene la oportunidad de hundir a Marcos ayudando a su jefe. ¿Crees que es una traición o es justicia poética por haber abandonado a su hijo? Comparte tu opinión en los comentarios. Capítulo 5. El caballo de Troya. Alara regresó al ático no como una esposa sumisa, sino como un agente de justicia. El plan con Arturo Hawthorne era simple: entrar, actuar como la esposa herida y asegurar el libro de Nightingale, un cuaderno físico donde Marcos, por pura arrogancia, anotaba los códigos de las transferencias internacionales. Entró en el despacho. Sus manos temblaban mientras buscaba. Finalmente, detrás de una foto de su boda, el símbolo máximo de la mentira de Marcos, encontró una pequeña llave. Abrió el cajón secreto y allí estaba, el cuaderno negro. Lo fotografió todo. Cada cuenta en las Islas Caimán, cada desvío de fondos que Marcos pretendía cargar a un analista inocente llamado Miguel Sanz. Justo cuando guardó el cuaderno en el bolso de los pañales de Leo, oyó el ascensor. Marcos entró, con el traje arrugado y una bolsa de croissants, intentando su mejor sonrisa de disculpa. Alara, lo siento, la cena se nos fue de las manos. He traído desayuno. Alara lo miró con un desprecio tan puro que él retrocedió. Leo tuvo una convulsión, Marcos. Pasamos la noche en urgencias mientras tú apagabas el teléfono. Yo no sabía, empezó él, palideciendo. No te importó saber, replicó ella. Me voy a casa de mi madre. Necesito espacio. Él lo vio como una rabieta de esposa y la dejó ir, sin saber que en el bolso de los pañales, entre biberones y toallitas, Alara llevaba las pruebas que lo enviarían a prisión por los próximos 10 años. Capítulo 6. Jaque mate al titán. La tensión en el vestíbulo del ático era insoportable. Alara se dirigía a la puerta cuando Marcos, sospechando algo, intentó detenerla. «¡No te vas a llevar a mi hijo!», rugió él, perdiendo la máscara de encanto. «Ya no es solo por Chloe, Marcos. Es por Nightingale Holdings. Sé lo de los 15 millones desviados. Sé lo de Miguel Sanz». Marcos se quedó lívido. «¡No tienes pruebas! ¡Dame ese bolso!». Se lanzó hacia ella, pero en ese momento, la puerta se abrió con la llave maestra. Arturo Hawthorne entró escoltado por 2 detectives de la Policía Nacional. «Se acabó, Marcos», dijo Arturo con autoridad gélida. «Tu proyecto ha terminado. Marcos Sterling, queda usted detenido por malversación de fondos, fraude fiscal y falsedad documental», dijo el detective mientras le ponía las esposas. Marcos miró a Alara con un odio puro. Ella no sintió nada, solo una inmensa liberación. «Dijiste que era solo un bebé y que estaría bien», le dijo Alara mientras lo sacaban de la casa. «Leo está perfecto. Y yo por fin soy libre». Capítulo 7. El renacimiento de Alara Vega. 6 meses después, el mazo del juez cayó en la Audiencia Nacional. Marcos fue condenado a 7 años de prisión. Alara asistió a la última sesión con un vestido azul marino, impecable. No buscaba venganza, buscaba el cierre de un capítulo. Salió del juzgado y respiró el aire de Madrid, que ahora se sentía limpio. No se llevó nada del ático, ni las joyas, ni los vestidos comprados con dinero robado. Solo sus libros y a su hijo. Hoy, Alara Vega ha recuperado su apellido de soltera. Trabaja como jefa de cumplimiento ético en la firma de Arturo Hawthorne, donde ha limpiado el nombre de la empresa y ha salvado la carrera de los inocentes que Marcos intentó destruir. Vive en un piso luminoso en el barrio de Chamberí, con un pequeño jardín donde Leo da sus primeros pasos.
El silencio en su nueva casa no es de hielo, es de paz. Marcos pensó que ella era el andamiaje que podía desechar una vez construido su imperio. No entendió que Alara era la arquitecta y que sin ella, su mundo de cristal estaba destinado a romperse. Conclusión. La historia de Alara nos enseña que las jaulas más doradas siguen siendo jaulas y que la verdadera riqueza no está en el saldo bancario, sino en la integridad y el valor de proteger lo que de verdad importa. Alara no solo buscó venganza, recuperó su identidad y su futuro. ¿Qué te ha parecido el valor de Alara? ¿Crees que hizo bien en confiar en el jefe de su marido? Danos un me gusta, suscríbete y deja tu comentario. Gracias por acompañarnos en esta crónica de justicia. ¿Qué te parece esta versión? He mantenido la intensidad y el detalle de cada párrafo, adaptándolo para que suene como un drama de alta producción en español. ¿Deseas que ajuste algún otro detalle? Marcos Sterling ha caído, pero las ratas siempre abandonan el barco antes de que se hunda, y algunas se llevan el botín. Mientras Alara intenta reconstruir su vida, descubre que la red de corrupción de Marcos era mucho más profunda de lo que Arturo Hawthorne sospechaba. Un enemigo inesperado surge de las sombras de la Castellana para reclamar lo que queda del proyecto Nightingale. Y esta vez, el objetivo no es Marcos, sino la mujer que lo destruyó. Alara está a punto de descubrir que en el mundo de las finanzas, el silencio se paga con sangre, y ella ha hablado demasiado. Sandra. Hay más secretos. ¿Crees que el jefe de Marcos, Arturo, es realmente un aliado puro o esconde sus propias intenciones? Dinos desde qué ciudad nos ves y deja tu calificación del 0 al 10. Suscríbete para la parte 9. Capítulo 8. El día después de la tormenta. El ático de la calle Serrano estaba vacío. Alara observó cómo los operarios de la mudanza sacaban los últimos muebles de diseño. No sentía nostalgia. Sentía que estaba desinfectando su alma. Había decidido renunciar a cada objeto que desprendiera el aroma de la traición de Marcos. «Señora Vega», dijo uno de los detectives que aún custodiaba la escena, «hemos encontrado algo en la caja fuerte de la planta baja. Algo que no estaba en el registro de ayer». Alara se acercó. Era un pequeño sobre de papel craft, sin sellos ni nombres. Dentro, solo había una llave de una consigna de la estación de Atocha y una nota escrita a mano, con una caligrafía que ella reconoció al instante. La de Pilar, la madre de Marcos, una mujer que siempre la había mirado por encima del hombro. La nota decía: «El nido nunca estuvo en el ático». Capítulo 9. El enigma de Atocha. Bajo el sol de justicia de Madrid, Alara caminó hacia la estación de Atocha. El peso del bolso de pañales de Leo le recordaba por qué estaba haciendo esto. Al abrir la consigna, no encontró dinero ni joyas. Encontró un viejo álbum de fotos y un pendrive cifrado. Al llegar a su nueva oficina en la firma de Arturo Hawthorne, Alara conectó el dispositivo. Lo que vio la dejó sin aliento. Nightingale Holdings no era solo una empresa de Marcos para desviar fondos, era una lavandería de dinero para varios políticos de alto nivel. Y lo más doloroso, para el propio Arturo Hawthorne hace 15 años. Marcos no era el cerebro, era el heredero de un sistema de corrupción que Arturo había limpiado para parecer un santo ante la sociedad madrileña. Capítulo 10. El precio del silencio. Arturo Hawthorne entró en el despacho de Alara sin llamar. Su mirada paternal había desaparecido, reemplazada por una frialdad gélida que recordaba a la de Marcos. «Has estado investigando fuera de tu horario, Alara.
dijo Arturo, sentándose frente a ella. Te di una oportunidad, un nombre nuevo y seguridad para tu hijo. ¿Por qué no puedes simplemente estar agradecida? Porque la verdad no se puede auditar a medias, Arturo, respondió Alara, manteniendo la mirada. Marcos fue un monstruo contigo como maestro. Usaste a tu propio VIP para que hiciera el trabajo sucio que tú ya no podías permitirte. Arturo suspiró, una sonrisa triste asomando a sus labios. Madrid funciona así, querida. Yo no quería que esto te salpicara. Pero ahora que lo sabes, tienes dos caminos. Ser la directora de auditoría más rica de España, o ser una madre soltera con un pasado muy turbio que los periódicos estarán encantados de publicar. ¿Qué harías tú? Alara acaba de descubrir que su salvador es tan culpable como su marido. ¿Debería aceptar el trato para asegurar el futuro de Leo o arriesgarse a perderlo todo denunciando al hombre más poderoso de Madrid? Deja tu comentario abajo. Capítulo 11. La jugada maestra. Alara sabía que no podía ganar a Arturo en su propio juego de poder, así que decidió cambiar las reglas. No fue a la policía, fue a la prisión de Soto del Real a visitar a Marcos. Al verlo tras el cristal, demacrado y con el orgullo roto, Alara no sintió odio. Sintió que él era la pieza que le faltaba. Marcos, sé que Arturo te dejó solo ante el juez. Sé que Nightingale empezó con él. Si me das los testimonios y los nombres de los políticos que él protegía, pediré una revisión de tu condena por colaboración. Marcos se rió, una risa amarga. ¿Y qué gano yo, Alara? ¿Verte triunfar con mi jefe? Ganas que tu hijo no crezca pensando que su padre fue el único villano, respondió ella. Y ganas que Arturo Hawthorne duerma en la celda de al lado de la tuya. Marcos guardó silencio. Por primera vez, vio en Alara no a la esposa que podía manipular, sino a la mujer que podía decidir su destino. El nido, susurró Marcos. El nido está en la finca de Extremadura, bajo el suelo del establo. Ahí están los contratos originales firmados por Arturo. Capítulo 12. El final de los titanes. Esa misma noche, Alara entregó las pruebas a la Fiscalía Anticorrupción. No hubo avisos ni llamadas. La Policía Nacional entró en Sterling and Hawthorne al amanecer. Arturo Hawthorne fue detenido mientras desayunaba en el Club Financiero Génova. La caída del Titán fue la noticia del año. El imperio que se construyó sobre la indiferencia y el fraude se derrumbó como un castillo de naipes. Alara Vega salió del edificio de la Fiscalía con Leo en brazos. Ya no era la esposa de un millonario, ni la protegida de un titán. Era simplemente Alara. Había perdido el lujo, el ático y la seguridad del apellido Sterling, pero había ganado algo que el dinero nunca pudo comprarle en Madrid. Una conciencia limpia y la libertad total para escribir su propia historia. Conclusión. La verdadera venganza no es devolver el golpe, sino desmantelar el sistema que permitió que te golpearan. Alara no solo destruyó a Marcos, sino que limpió las raíces podridas de su mundo. Ahora, con su propio estudio de auditoría ética, construye un futuro donde Leo nunca tendrá que esconderse de la verdad. ¿Te ha gustado este desenlace? Valora la historia completa del 0 al 10. Gracias por vivir esta aventura de justicia y poder con nosotros. Marcos está en prisión y Arturo Hawthorne ha sido desmantelado. Pero Alara acaba de recibir una amenaza que no esperaba. Una demanda anónima que reclama la custodia total de Leo. Alguien con mucho poder y una identidad oculta está financiando una campaña para demostrar que Alara es una madre inestable. Mientras tanto, en las ruinas de Sterling and Hawthorne, ha aparecido un tercer libro de contabilidad, uno que no habla de dinero,
sino de favores políticos que podrían hacer caer al gobierno. Alara tiene 24 horas para encontrarlo, o perderá a su hijo para siempre. Déjanos tu teoría. ¿Quién crees que está detrás de la demanda de custodia? ¿Una amante despechada? ¿La madre de Marcos? ¿O un nuevo enemigo? Dinos desde qué ciudad nos ves y califica este capítulo del 0 al 10. Suscríbete para el final de esta temporada. Capítulo 13. El golpe más bajo. La libertad de Alara duró poco. Apenas 2 semanas después de la detención de Arturo, un oficial del juzgado de familia llamó a su puerta en Chamberí. La demanda era brutal. Alegaban que Alara, debido al trauma del secuestro emocional y su implicación en el caso Nightingale, no estaba capacitada psicológicamente para cuidar de Leo. «Es un movimiento de Manuel Alara», dijo su abogado, un joven brillante que ella misma había rescatado de la antigua firma. «Quieren que te desesperes. No es por el niño, es por el miedo a lo que aún sabes». Alara miró a Leo, que jugaba tranquilamente en la alfombra. Sintió una rabia gélida. Había vencido a los lobos de la Castellana, pero ahora se enfrentaba a una hiena que se escondía en los tribunales. Capítulo 14. La sombra de la matriarca. Alara decidió ir a la fuente del veneno. Se dirigió a la mansión de la Moraleja para ver a la madre de Marcos, doña Sofía de Sterling, una mujer que representaba la aristocracia más rancia y cruel de España. «Sofía, sé que estás financiando esta demanda», dijo Alara, entrando en el salón sin ser anunciada. Sofía, impecable en su traje de Chanel, ni siquiera levantó la vista de su té. «Marcos es un tonto, Alara, pero Leo es un Sterling. No voy a permitir que un apellido de 3 generaciones se críe en un piso de clase media con una mujer que ha traicionado a su propia familia». «¿Familia?», espetó Alara. «Vosotros sois una organización criminal con un escudo de armas. Si no retiras la demanda, haré público el 3er libro. El que tu marido, el padre de Marcos, usó para comprar los terrenos donde ahora se levanta esta casa». Sofía palideció ligeramente. «Ese libro no existe». «Arturo lo destruyó». «Arturo era un mentiroso, pero no era tonto», replicó Alara. «Guardó copias de todo como seguro de vida. Y ahora, yo soy su heredera universal de secretos». Capítulo 15. La emboscada en la Castellana. Para encontrar ese 3er libro, Alara tuvo que infiltrarse una última vez en las oficinas precintadas de Sterling & Hawthorne. Con la ayuda de Miguel Sanz, el analista al que ella salvó, logró entrar a medianoche. El edificio, una vez lleno de vida y poder, ahora se sentía como un mausoleo. Mientras buscaban en el servidor oculto tras la pared de la oficina de Arturo, las luces del pasillo se encendieron. Julián Belmonte, el socio silencioso que nadie sospechaba, apareció con 2 guardias de seguridad. «Alara, siempre tan persistente», dijo Julián, con una sonrisa de depredador. «Arturo y Marcos eran los peones. Yo soy el dueño del tablero. Entrégame el acceso al servidor y quizás deje que te quedes con el niño». Alara se dio cuenta de la magnitud del engaño. Julián había permitido que Marcos y Arturo cayeran para limpiar la competencia y quedarse con el control total del Nuevo Madrid. Capítulo 16. El Código Vega. Pero Alara no había venido sola. En su bolso, su teléfono estaba transmitiendo en vivo cada palabra a la fiscalía y a 3 de los periódicos más importantes del país. «No eres dueño de nada, Julián», dijo Alara, retrocediendo hacia la ventana. «En este momento, medio Madrid está escuchando tu confesión. El proyecto Nightingale no terminó con Marcos. Termina contigo hoy». Julián intentó abalanzarse sobre ella, pero las sirenas de la policía ya resonaban en la calle de abajo. Alara había tendido la trampa perfecta. Usó la demanda de custodia como cebo para que los verdaderos culpables
salieran de su escondite. Capítulo 17. La victoria del alma. Al amanecer, Julián Belmonte fue sacado del edificio en esposas. La demanda de custodia fue retirada de inmediato por falta de pruebas y por la implicación de Sofía en el escándalo. Alara regresó a casa y abrazó a Leo con una fuerza que le dolió en los huesos. Por primera vez en años, el cielo sobre Madrid no parecía una amenaza, sino un lienzo en blanco. Meses después, Alara Vega abrió su propia consultoría, Vega en Asociados. Ya no se dedicaba a esconder dinero, sino a encontrar la verdad. Se convirtió en la mujer más respetada y temida de las finanzas españolas, pero para ella, el único título que importaba era el de mamá. Conclusión final. La venganza de Alara no fue el final de una guerra, sino el nacimiento de una leyenda. Demostró que no importa cuán dorada sea la jaula o cuán poderosos sean los titanes, nada es más fuerte que una mujer decidida a limpiar su nombre y proteger a su hijo. Alara no solo sobrevivió al naufragio, ella se convirtió en el faro. Marcos Sterling ha muerto en una pelea dentro de la prisión de Soto del Real, o eso es lo que dice el informe oficial. Pero esta mañana, Alara ha recibido un ramo de orquídeas blancas en su nueva oficina, con una nota que solo él podría haber escrito. Las jaulas de oro nunca retienen a los verdaderos reyes. Mientras Madrid llora la pérdida del magnate, Alara empieza a sospechar que Marcos ha fingido su muerte para ejecutar su plan final: recuperar a Leo y desaparecer para siempre. La cazadora está a punto de convertirse en la presa. Ayúdanos a decidir. ¿Crees que Marcos es capaz de fingir su propia muerte o es un imitador buscando venganza? Dinos desde qué ciudad nos ves y califica este giro del 0 al 10. Suscríbete para el clímax de esta temporada. Capítulo 18. El funeral vacío. El entierro de Marcos Sterling fue un evento frío en el cementerio de la Almudena. Alara asistió por respeto a la verdad, no al hombre. Observó a doña Sofía, la madre de Marcos, llorar tras un velo negro, pero algo no encajaba. La tristeza de Sofía parecía una actuación de teatro mal ensayada. Al regresar a su despacho en Vega en Asociados, Alara encontró el ramo de orquídeas. No había remitente, pero el perfume era inconfundible. La fragancia que Marcos usaba en sus noches más triunfales. «Miguel, necesito que entres en los registros del hospital penitenciario», dijo Alara a su analista de confianza. «Quiero ver las fotos de la autopsia». Ahora, capítulo 19. El rastro digital. Miguel Sanz trabajó durante horas en la sombra digital. Lo que descubrió hizo que Alara perdiera el aliento. El médico que firmó el acta de defunción de Marcos había recibido una transferencia de una cuenta opaca en las Islas Vírgenes apenas una hora antes del incidente en la prisión. «Alara, Marcos no está muerto», susurró Miguel. «Alguien con mucho poder lo ha sacado de allí. Está en Madrid y está usando el dinero que nunca encontramos de la cuenta Marigold para financiarse». En ese momento, el teléfono de Alara vibró. Era una videollamada de un número desconocido. Al aceptar, vio la imagen de la habitación de Leo a través de la cámara de seguridad del bebé. Había una sombra parada junto a la cuna. Una mano con un anillo de oro, el anillo de los Sterling, acariciaba suavemente la manta del niño. Capítulo 20. La cita en el templo de Devot. «Si llamas a la policía, el niño desaparece antes de que lleguen a la puerta», dijo una voz distorsionada a través del teléfono. «Ven al templo de Devot a medianoche. Sola. Trae el tercer libro de contabilidad, el original». Alara sintió un terror que nunca había experimentado.
Había vencido a Marcos cuando él jugaba con las reglas del dinero, pero ahora él jugaba con las reglas de la desesperación. No avisó a las autoridades. Tomó el libro original de la caja fuerte y se dirigió al parque. Madrid estaba en silencio. Las piedras del templo egipcio brillaban bajo la luna, como testigos mudos de una tragedia inminente. Capítulo 21. El reencuentro mortal. De entre las sombras de las columnas milenarias, emergió una figura. No era el Marcos impecable de los trajes de Tom Ford. Tenía el pelo rapado, una cicatriz cruzándole la mejilla y los ojos inyectados en sangre. «Me subestimaste, Alara», dijo Marcos, apuntándola con un arma. «Pensaste que una auditora podía destruir a un titán. Pero un titán solo muere cuando él lo decide». «¿Dónde está mi hijo, Marcos?», preguntó Alara, con una voz que era puro acero, a pesar del temblor de sus manos. «Leo está a salvo, con su abuela. Pronto estaremos en un avión hacia un lugar donde nadie conoce el apellido Vega. Dame el libro. Es mi seguro para que nadie en el gobierno me persiga». Capítulo 22. La arquitecta del engaño. Alara le entregó el libro. Marcos lo abrió con avidez, pero al pasar las páginas, su rostro se transformó en una máscara de horror. Las páginas estaban en blanco, excepto por una frase escrita en la primera hoja. «Tú me enseñaste a crear fachadas. Yo aprendí a construir trampas». En ese instante, las luces del parque se encendieron. Decenas de agentes de la unidad de élite de la policía, que habían estado siguiendo la señal GPS oculta en el falso libro, rodearon el templo. «Se acabó, Marcos», dijo Alara, dando un paso atrás. «Esta vez no habrá entierros falsos. He grabado tu confesión sobre el secuestro y la extorsión en la nube». Marcos intentó disparar, pero Miguel Sanz, que se había infiltrado como técnico de seguridad del parque, desactivó la señal de su arma electrónica, un prototipo de la propia firma de Marcos. El rey de la Castellana fue derribado al suelo, gritando de rabia. Capítulo 23. El amanecer de la libertad real. Alara corrió hacia la mansión de doña Sofía. Entró con la policía y encontró a Leo durmiendo plácidamente. Lo tomó en sus brazos y no lo soltó hasta que el sol empezó a salir por el horizonte de Madrid. Marcus Sterling fue trasladado a una prisión de máxima seguridad, incomunicado y sin posibilidad de fianza. Su madre, doña Sofía, fue procesada por obstrucción a la justicia y complicidad. Alara regresó a su casa en Chamberí. Miró su reflejo en el espejo y no vio a la víctima de un millonario, ni a la vengadora de una firma. Vio a una mujer que había cruzado el fuego y había salido con el corazón intacto. Conclusión final. La historia de Alara Vega nos enseña que el pasado puede intentar volver, pero cuando has construido tu presente sobre la verdad, no hay fantasma que pueda derribar tus muros. Alara no solo salvó a su hijo, salvó su derecho a vivir sin miedo. ¿Qué te todo esto? Queremos saber tu opinión. Este es el cierre definitivo de la lucha entre Alara y Marcos. ¿Crees que Alara fue demasiado arriesgada al ir sola al templo? Valora el final de esta saga del 0 al 10. Gracias por seguirnos en cada capítulo de esta épica española. No olvides suscribirte para nuestra próxima serie, La heredera de la oscuridad. Marcos Sterling está en una celda de aislamiento y Julián Belmonte ha sido borrado del mapa financiero, pero Alara acaba de descubrir que el proyecto Nightingale no era el final, sino el principio de algo mucho más oscuro. En un servidor oculto que pertenecía a su propio padre, Alara ha encontrado un archivo encriptado con su nombre. Resulta que su entrada en la vida de Marcos no fue casualidad.
sino un plan trazado hace 20 años. Alara no solo fue la esposa de un criminal, fue el experimento de una conspiración que aún no ha terminado. Ayúdanos a desvelar la verdad. ¿Crees que el padre de Alara era un héroe que intentaba protegerla o un villano que la usó como pieza de ajedrez? Dinos desde qué ciudad nos ves y califica este nuevo giro del 0 al 10. Suscríbete ahora. Capítulo 24. El legado invisible. La calma tras la detención de Marcos en el templo de Devot fue extraña. Alara intentaba centrarse en su empresa, Vega and Asociados, pero no podía dejar de pensar en las últimas palabras de Marcos antes de ser arrastrado por la policía. Tú no eres la arquitecta, Alara, solo eres el plano. Revisando los archivos digitales que rescató de la antigua caja fuerte de Arturo Hawthorne, Alara encontró una carpeta protegida con una clave biométrica que solo ella podía abrir. Sus propias huellas dactilares. Al entrar, descubrió que su padre, Ricardo Vega, quien supuestamente murió en un accidente de coche hace 2 décadas, era el verdadero autor del algoritmo que permitía el fraude de Nightingale. Miguel, mira esto, dijo Alara, con las manos temblando frente a la pantalla. Mi padre no era un simple contable. Él diseñó el sistema que Marcos y Arturo usaron para robar. Capítulo 25. El hombre que nunca murió. Investigando más a fondo, Miguel descubrió que la muerte de Ricardo Vega nunca fue confirmada con pruebas de ADN. Alguien en el gobierno de la época cerró el caso sospechosamente rápido. Esa noche, Alara recibió una llamada de un número oculto. No era la voz distorsionada de Marcos, sino una voz cansada, vieja, pero familiar. Alara, deja de buscar. Si sigues tirando del hilo, despertarás a los que duermen en las sombras de la Moncloa. ¿Papá?, preguntó Alara, sintiendo que el suelo desaparecía bajo sus pies. Ricardo Vega murió para que tú pudieras vivir, hija. No dejes que su sacrificio sea en vano. Capítulo 26. La conspiración de los elegidos. Alara se dio cuenta de que su matrimonio con Marcos no fue un romance relámpago, sino una unión orquestada por Arturo Hawthorne y una sociedad secreta de financieros madrileños para controlar el algoritmo de su padre. Ella era la llave biológica para acceder a los fondos que estaban bloqueados. De repente, la sede de su empresa en Chamberí fue rodeada por hombres de traje oscuro que no eran policías. Eran mercenarios de la Orden de Hierro, el verdadero poder detrás de Sterling and Hawthorne. Quieren el algoritmo final, Alara, dijo Miguel mientras bloqueaba las puertas de seguridad. Si lo consiguen, podrán colapsar el sistema bancario de toda Europa y culpar a Marcos desde la cárcel. Capítulo 27. La batalla en el cielo de Madrid. Alara sabía que no podía huir. Subió a la azotea del edificio con el pendrive que contenía el código. Los mercenarios irrumpieron, pero Alara no estaba sola. Arturo Hawthorne, desde su celda, le había dado una última pista. Una unidad de inteligencia del CNI que estaba harta de la corrupción de la Orden de Hierro. En un enfrentamiento épico bajo la lluvia de Madrid, Alara se encontró cara a cara con el líder de los mercenarios, Esteban Garcés, el abogado que intentó hundirla en el juicio. «Dame el código, Alara», gritó Garcés sobre el ruido de la tormenta. «Tu padre te usó, Marcos te usó. Sé inteligente por una vez». «Mi padre me dio la inteligencia para destruirlos a todos», respondió Alara. «Y el código tiene una función de autodestrucción que se activa con mi pulso. Si yo muero, el dinero desaparece. Si vivo, el mundo sabrá quiénes sois». Capítulo 28. El amanecer de una nueva era.
Alara logró transmitir el código directamente a la Interpol, revelando no solo el dinero de Marcos, sino las cuentas de cientos de políticos y magnates de toda Europa. La Orden de Hierro fue desmantelada en una noche de detenciones masivas en las zonas más exclusivas de Madrid. Semanas después, Alara recibió un paquete anónimo desde una pequeña isla en Grecia. Dentro había una brújula vieja y una nota. Has construido algo que yo no me atreví a construir, una verdad inquebrantable. Cuida de Leo. Alara cerró el paquete y abrazó a Leo. Ya no era la víctima, ni la vengadora, ni el plano de nadie. Era Alara Vega, la mujer que había hackeado el sistema del poder para regalarle a su hijo un mundo donde los nombres no son jaulas, sino alas. Conclusión final de la saga. La historia de Alara termina donde empezó, con un niño y una madre. Pero esta vez, el ático no es de hielo y las promesas no son de cristal. Alara aprendió que la mejor arquitectura es la de la propia identidad, y que no hay código más difícil de romper que el de una mujer que ha decidido ser libre. Ha sido un viaje increíble. ¿Qué te ha parecido el giro final sobre el padre de Alara? Valora la historia completa del 0 al 10. Gracias por seguir cada parte de esta intensa crónica de justicia. ¿Estás listo para nuestra próxima historia? Déjanos un sí en los comentarios.